Cada día hay algo fascinante, alucinante que sucede. En algún momento yo puedo estar en la cafetería comiendo con un compañero y este compañero fue parte de una misión en los 1970, por ejemplo. Para mí me suena tan impresionante ser parte de algo que está avanzando el conocimiento de seres humanos, ¿no? Para toda la humanidad. Hola, me llamo Sara Yerx y yo soy ingeniera mecánica en la NASA Jet Propulsion Laboratory. Yo soy mexicana y peruana, pero de hecho yo nací en California y soy muy orgullosa de mis raíces mexicanas y peruanas. Bueno, yo soy parte de un grupo dentro de JPL que se llama Adquisición y Manejo de Muestras Planetarias, y el objetivo de nuestro grupo es entender sitios en el sistema solar por manera de adquirir muestras planetarias. Y mi papel en este rol es manejar la fabricación y la entrega de materiales, así sean rocas, arenas y diferentes hielos con diferentes composiciones en esos hielos. Yo entrego a esos materiales a los ingenieros que después van a crear taladros, diferentes mecanismos y módulos que van a ser utilizados en los rovers. De niña, yo nunca soñaba trabajar en la NASA. Estaba interesada en la ciencia, estaba interesada en la matemática, pero no tenía la aptitud natural, como algunas personas dicen, oh, matemática, qué simple, qué fácil. Para mí no fue así. Es más, yo creí en la mitología que la matemática era muy difícil y que la ingeniería era súper difícil, pero yo tuve maestros y de hecho familia que me apoyaba bastante. Inclusive cuando yo estaba luchando con mis libros, luchando con los problemas que me daban de tarea mis profesores, yo creo que viene un poco de mis abuelos, mi mamá, la gente que me apoyaba cuando yo estaba creciendo. Ellos me otorgaron como una fe en mí, no importaba cuál era la situación, así sea mi tarea, así sea postulando a la universidad o corriendo en las carreras que hacía de track and field, que yo sí tenía la habilidad, la capacidad de entender, de saber, de cumplir con mis retos. El proyecto que yo estoy trabajando en este momento es Mars 2020, el rover Perseverancia, que recientemente hemos coleccionado 2 muestras por primera vez. Esto es un hito histórico. Cuando yo escuché que habíamos coleccionado esas muestras, era una cosa tan emocionante, y las fotos que recibimos desde Marte, del rover, era tan bello ver los 2 huecos en la piedra, ser parte de este gran equipo que ayudó a cumplir este logro. Yo me siento tan orgullosa de ser parte de ese equipo. Antes de este nuevo rol que este papel que estoy haciendo ahora en la vida específicamente en la vida de este rover Mars 2020, yo era ingeniera de protección planetaria, detectando niveles de contaminación en el rover y manteniendo esos niveles bajos para que cuando ya llegamos a investigar esas muestras, cuando regresan al planeta, no están contaminadas con una señal de vida que tiene origen terrestre. En mi familia, allá en casa, decimos que Mars es otro miembro de la familia, porque siempre hablamos de Marte, todo sobre Marte, las noticias de lo que está pasando en Marte. Mi esposo siempre hace broma que vamos a poner los relojes en la casa al tiempo de Marte, porque yo siempre estoy enfocada en ese planeta. He pasado desde el 2015 muchos momentos de felicidad y de estrés y de logros científicos, logros para la humanidad durante mi tiempo aquí en JPL. Para cada niña que está viendo este video, que de repente estás luchando con tu tarea de matemática o ciencia o te parece difícil, o de repente has escuchado eso que dicen que las niñas no son buenas en matemática, eso es solo una mitología, es falso. Con esfuerzo uno puede cumplir cualquier cosa. Yo no fui la estudiante más fuerte en la matemática, ni la física, ni la ciencia, por fin, ¿no? Pero yo seguí con el sueño de llegar un día a la NASA, llegar un día a ser ingeniera, y aquí estoy. Entonces, si tienes la capacidad de estudiar y trabajar fuerte y seguir adelante, como mi abuela dice, ponte las pilas y lo puedes hacer.
Estoy aprendiendo cómo hablar el quechua porque ese es el idioma indígena, ese es el idioma de mis abuelos, de mis tíos. Necesito practicar mi español, de hecho, pero quisiera poder comprender estos conceptos y comunicarme con una audiencia más grande y conectar con mi cultura así. Quisiera decir Nojapa Saramshuti, Noja Nasa Chauria, Kushikulyami y Ewalye.